Mi padre estuvo en el ejército durante 21 años. Se retiró y se mudó a un pueblo muy pequeño en el centro de México. Se aburrió después de un par de años, y aunque no necesitábamos el dinero entre su jubilación y lo que mi mamá ganaba como contadora de impuestos, él quería volver a trabajar. Empezó a trabajar en varias gasolineras y, siendo un pueblo pequeño, a los dueños no les importaba si yo iba allí y lo ayudaba a reponer los refrigeradores o incluso a manejar la caja registradora, siempre y cuando no vendiera bebidas alcohólicas ni cigarros. La historia que voy a contar tuvo lugar en 1990, y recuerdo bien la fecha porque fue poco después de mi cumpleaños número 15. Acababa de obtener mi permiso de manejar y mi papá me dejaba conducirlo de ida y vuelta al trabajo, solo para ganar algo de experiencia en la carretera, tanto de día como de noche. Estaba sentado en mi lugar habitual en una mesa junto a las ventanas, con un libro en la mano, los pies apoyados y una Coca-Cola en la mesa junto con algunos bocadillos. Generalmente pasaba la mayor parte de la tarde así, leyendo libros, levantándome para ir a la caja registradora y reponiendo los refrigeradores en diferentes momentos. Recuerdo que levanté la mirada porque algo llamó mi atención de manera inusual y me di cuenta de que una mujer estaba caminando por nuestro estacionamiento desde la dirección de la carretera. La gasolinera estaba justo en la carretera, lo cual era realmente extraño porque en el lugar donde estábamos ubicados no había muchas personas caminando y definitivamente no venían de la dirección de la carretera. Pensé que ella se había descompuesto en algún lugar y venía a usar el teléfono para llamar a una grúa o algo así. Estaba completamente equivocado. Ella entró en la tienda, miró alrededor por unos minutos y recuerdo haber tenido una extraña y escalofriante sensación sobre ella. Se acercó al mostrador y comenzó a contarle a mi papá una historia sobre cómo se había quedado varada y necesitaba un ride hasta el próximo pueblo grande al norte, Aguascalientes. Mi papá le dijo que estaba trabajando y que no había forma de que pudiera llevarla. Luego ella se volteó y me miró, y mientras estaba mirando hacia otro lado, mi papá me hizo una señal de negación con la cabeza. Estuve confundido por un segundo, pero luego ella se volvió hacia mi papá y señaló hacia mí, preguntándole si yo podía llevarla. Mi papá respondió que solo tenía un permiso de aprendizaje y que no podría llevarla a ninguna parte y luego regresar. Normalmente lo habría hecho, aunque fuera ilegal, porque ya lo había hecho algunas veces antes. Pero no discutí con mi papá, ya que esto era completamente fuera de su carácter. Normalmente él era charlatán con los clientes, pero por alguna razón esta vez fue casi brusco y despectivo con ella. Resulta que tenía una mala vibra sobre ella desde el momento en que la vio caminando hacia la estación de servicio. Bueno, ella lo maldijo por un minuto y él básicamente le dijo que se fuera de la tienda. Ella abrió la puerta de un golpe. Pensé que el vidrio iba a romperse por lo fuerte que la había golpeado, y luego salió de la tienda y bajó por el camino de entrada. Seguí vigilándola y continué observando mientras se dirigía de regreso a la carretera, y luego subía por la rampa de entrada en dirección norte. Pasó casi un año y yo estaba en mi habitación, a menos de una semana antes de mi cumpleaños número 16. Escuché a mi papá gritando desde la sala, «Baja aquí ahora mismo». Corrí rápidamente a la sala y vi a mi papá señalando la televisión y mirando la foto de la mujer en la pantalla, e inmediatamente recordé que era la mujer que había estado en la tienda. Resulta que casi le di un aventón en auto a una asesina en serie de aquí, quien fue condenada por varios asesinatos para luego morir en la cárcel, o eso creo. Todavía tengo pesadillas sobre lo que podría haber sucedido. En el 2006 era estudiante universitario en la Universidad Autónoma de México, UNAM. Vivía en un departamento fuera del campus en la planta baja, a una cuadra de una avenida principal aquí en Ciudad de México llamada Insurgentes. Estos detalles son importantes. En el verano de 2006, Ciudad de México fue afectada por dos asesinos en serie. Uno era el tirador de Ciudad de México, que resultaron ser dos hombres que disparaban al azar a la gente, y el otro era el asesino de Chapultepec, un violador y asesino. Tener dos asesinos en serie puso a toda la ciudad en alerta, y todos hablaban de ello. Incluso vi artículos en revistas como El País o El Universal sobre la situación. El semestre de otoño de 2006 acababa de comenzar.
Ahora quizás hayas escuchado esto, pero Ciudad de México es muy calurosa en agosto. El departamento solía ponerse sofocante, así que dejaba la ventana abierta un poco porque el aire de la mañana era agradable. Las cortinas proporcionaban una cobertura visual. De todos modos, una mañana un ruido extraño me despertó. Era la madrugada, alrededor de las 4:45 a.m., y el sol apenas estaba saliendo. Era el sonido de alguien golpeando suavemente la ventana, y parecía intencional. En mi estado de cansancio, pensé que podría ser un pájaro o algunas ramas o algo trivial. Después de unos 90 segundos de silencio, los golpes regresaron y eran absolutamente deliberados. Estaba seguro de que era un humano quien producía ese ruido. Pensé que era mi novio, quien a veces intentaba asustarme. Decidí ser un poco malcriado y hacerlo esperar, pero también me estaba poniendo realmente enojado. Estaba bastante molesto de que intentara hacerme una broma, especialmente cuando estaba durmiendo. Planeaba darle una buena regañina cuando lo viera. En cierto momento, me levanté para tomar un vaso de agua, aún con la idea de molestar a mi estúpido novio que pensaba que esto sería divertido. Luego vi movimiento a través de la rendija de las cortinas, así que marché hacia allí y las abrí de golpe para poder ver. Definitivamente no era mi novio, dije en voz alta. ¿Qué demonios? Él parecía sorprendido por mi enojo, pero solo ligeramente. El hombre que vi estará conmigo para siempre, o más específicamente, sus ojos y la sensación que me produjeron fueron increíblemente espeluznantes. Honestamente, las palabras no pueden hacer justicia a lo aterradores que eran sus ojos. Parecían órbitas negras sin blanco en ellas, absolutamente depredadoras. Cuando veo fotos de Ted Bundy o Charles Manson, eso es exactamente lo que tenían sus ojos. Incluso si ves una foto de cómo lucían, es diferente a cuando lo experimentas en persona. Me dejó completamente aturdido. Algo en este hombre estaba profundamente mal. Estaba agazapado como un árbitro. Vestía pantalones oscuros, una camisa morada oscura y una gorra oscura. Después de gritarle, «No, lárgate de aquí», cerré la ventana y la cerré con enojo. No puedo enfatizar lo increíblemente irritado que estaba de que esta persona tuviera la audacia de interrumpir mi precioso sueño. Me volví a acostar y me pregunté si había sido demasiado malo, y si necesitaba ayuda. Pero eso no tenía mucho sentido. ¿Por qué estaría golpeando y susurrando si realmente necesitara ayuda? Decidí que era un tipejo después de todo. Estaba demasiado molesto para volver a dormir, pero me recosté un poco. Unas horas más tarde le conté a mi compañero de habitación y ella bromeó diciendo que podría haber sido el asesino de Chapultepec. Cuando dijo eso, mi corazón se hundió al pensarlo. Su rostro se parecía exactamente a los retratos hablados que estaban en todos los carteles. El único problema es que esos carteles lo mostraban con rastas, y el hombre en mi ventana no tenía rastas. Aparentemente era algún tipo de artista del disfraz que usaba pelucas. Llamé a la policía de Ciudad de México y el detective con el que hablé estuvo de acuerdo en que sonaba como su modus operandi. El sospechoso diría algo para confundir a su objetivo, y luego atacaría de golpe. El detective dijo que mi respuesta airada probablemente me hizo parecer demasiado problemático y siguió adelante. Pensé que podrían querer venir y tomar muestras o obtener video de vigilancia o algo así, pero no volví a saber del detective. Mis padres se asustaron. Nos consiguieron cuchillos, gas pimienta y pusieron carteles. Luego nos enteramos de que otro inquilino había presentado una queja esa misma mañana. Nunca supe los detalles, pero este idiota aparentemente estaba yendo por todo el complejo tratando de encontrar un objetivo. El estúpido departamento no nos dejó salir de nuestro contrato de arrendamiento, así que nos mudamos a un departamento en el segundo piso, justo encima de nuestra antigua unidad. De todos modos, el 4 de septiembre de 2006 arrestaron a Marcos Gómez. Creo que el detective no me llamó de vuelta porque estaban a días de arrestarlo. Cuando vi su foto me sentí enfermo pero también aliviado. Era absolutamente el tipo que estaba afuera de mi ventana. Está en el corredor de la muerte en Ciudad de México en este momento. Su esposa intentó hacer alguna campaña para demostrar que la policía lo estaba incriminando o algo así. A nivel personal, ciertamente sería una coincidencia interesante si este pobre hombre inocente que supuestamente enmarcaron, también susurraba como un espeluznante y golpeaba en mi ventana. No puedo pensar en algo más aterrador que un asesino en serie golpeando en tu ventana. Eso realmente me sucedió. Y si te sucede a ti, simplemente asústalos de vuelta.
No tengas miedo de ser completamente grosero con alguien que se inmiscuye en tu espacio. Podría salvarte la vida si no tienes miedo de imponer tu voluntad y decirle a alguien que se vaya. Todavía puedes ser una persona amable y generosa y decirle a alguien que se largue. A principios de 2000 o 2001, estaba conduciendo solo de regreso a Sonora después de visitar a mi mamá en Durango. Estaba en una camioneta familiar y llevaba un escritorio que mi mamá me había dado y que solía ser de mi abuelo. Siempre he tenido miedo de conducir de noche, preocupado de que alguien pudiera estar en el asiento trasero para atraparme. Esto podría ser porque vi demasiadas películas de terror, o tal vez porque la paranoia de mi mamá se me pegó. Estaba en el ejército y solía viajar de ida y vuelta para visitarla. Ella se enojaba conmigo por dormir en áreas de descanso o gasolineras, y siempre me decía que alguien iba a secuestrarme y matarme. Simplemente no quería molestarme con el problema y el gasto de un motel la mayor parte del tiempo. Conducía en una carretera desierta tarde en la noche sin otros autos alrededor. De repente, una camioneta roja se acercó por detrás de mí, parpadeando sus luces y tocando su claxon. Pensaba para mí que podría haber algo mal con mi auto o tal vez había algo mal con el escritorio en la parte trasera, porque ¿por qué más estaría tan insistentemente tratando de hacerme detener? Así que me detuve y salí de mi auto. Mientras salía de mi auto, él estaba directamente detrás de mí, aún parpadeando sus luces y tocando su claxon. Llegué hasta aproximadamente la mitad del auto, planeando ir hacia atrás para ver cuál era el problema, cuando me di cuenta de por qué seguía tocando el claxon cuando yo estaba fuera de mi auto. Fue muy extraño. Luego él salió de su camioneta, y ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. Salté de nuevo a mi auto y aceleré. La próxima salida estaba a unos 70 kilómetros de distancia y él me siguió todo el tiempo. Tomé la primera salida y fui a una tienda de abarrotes con una lavandería al lado. Había una ambulancia estacionada en la lavandería con sus luces parpadeando, así que me estacioné junto a ella. Pensé que si había una ambulancia, entonces eventualmente podría venir un oficial de policía. Sin embargo, el hombre se quedó en su camioneta en el estacionamiento de la tienda de abarrotes mirándome todo el tiempo. Estaba aterrorizado. No quería salir de mi auto y me sentí como un idiota si tuviera que contarle a alguien lo que había pasado. Esperé alrededor de 1 hora y finalmente se fue. Después de que se fue, esperé un poco más antes de continuar mi viaje de regreso a Sonora. Estaba paranoico y vigilante en busca de cualquier camioneta roja todo el tiempo. Avancemos unos 5 o 6 años. Estaba viendo misterios sin resolver con mi novio en ese momento cuando apareció una historia que inmediatamente captó mi atención. Era sobre un hombre en esa misma carretera con una camioneta roja que usaba esas mismas tácticas para hacer que varias mujeres se detuvieran. Las asesinó a todas. Estoy realmente agradecido de que mi instinto me dijo que algo estaba mal y me alejé. Esto sucedió en 1993. En ese entonces era copropietario de una gasolinera en un pueblo pequeño, del que probablemente nunca hayas oído hablar. No teníamos muchos empleados en ese momento, así que a menudo me encontraba trabajando en la caja durante la noche. No éramos una de esas gasolineras de 24 horas, pero sí permanecíamos abiertos hasta las 3 de la madrugada. Recuerdo una noche trabajando en la caja, mirando el reloj y viendo que eran las 2:30. No había visto a un cliente en probablemente 30 minutos o 1 hora. Comencé a organizar los estantes y a preparar el lugar para cerrar. Mientras estaba de pie en una esquina del edificio, para mi sorpresa, escuché la campanilla de la puerta indicándome que había entrado un cliente. Di la vuelta a un estante para saludarlo. Era un hombre. Tenía una constitución alta y delgada. Vestía pantalones deportivos y una camiseta de color claro. Sus ropas estaban cubiertas de manchas de sangre. Me quedé congelado y sentí una repentina oleada de preocupación, preguntándome quién habría lastimado al tipo. Jadeando, me dijo que acababa de tener un accidente automovilístico. Fui a la habitación trasera asegurándole que teníamos un botiquín de primeros auxilios. Me ofrecí a llamar a una ambulancia,
pero él rechazó rotundamente cualquier atención médica o la presencia de la policía, pidiéndome que le mostrara el baño. Señalé hacia la esquina de la tienda donde estaba ubicado. Mientras caminaba hacia allí, unas cuantas veces más me dijo que no llamara a la policía. Entendí que no quería involucrar a la policía, pero me empezó a preocupar cuántas veces sentía que necesitaba decírmelo. Empecé a pensarlo más, y fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de las manchas de sangre, no había visto ninguna herida visible. Además, el hombre caminaba casi normalmente para haber estado en un accidente automovilístico. Mi corazón empezó a latir más rápido. Salí corriendo hacia afuera, hacia el costado del edificio donde estaba nuestro teléfono público. Marqué el 911. Una despachadora contestó. Le relaté lo ocurrido en un tono tranquilo, explicando cómo el hombre aún estaba dentro del edificio en el baño. Hubo silencio durante unos segundos antes de que me informaran sobre un reciente homicidio por apuñalamiento que había ocurrido en el pueblo vecino, reportado solo hace 30 minutos. Pedí una descripción de los sospechosos y, para mi horror, la mujer procedió a describir al hombre que acababa de ver. Alto y delgado, con pantalones deportivos grises y una camiseta de color claro. Solicité inmediatamente la presencia de oficiales y me dijeron que esperara en mi auto con las puertas cerradas. En menos de 10 minutos había 5 patrullas frente a mi tienda, con las armas desenfundadas. Los policías entraron al edificio. Yo me quedé afuera con otro oficial, dando mi declaración, pero fui interrumpido por el ruido repentino desde adentro. El hombre en el baño, al parecer, se lanzó contra uno de los oficiales con un cuchillo cuando abrieron la puerta del baño. Sin embargo, pronto fue reducido por otros 5 o 6 oficiales más. Fue esposado y metido a la fuerza dentro de uno de los vehículos patrulla. Necesitando saber por qué, no pude evitar preguntar a uno de los oficiales que había entrado qué estaba haciendo el hombre allí adentro. Reveló que el hombre se había inyectado drogas, planeando salir del baño con un cuchillo para atacarme y llevarse el dinero de la tienda. Una década después, tuve curiosidad y averigüé más sobre el tipo. Fue acusado del asesinato de un empleado de una heladería en el pueblo vecino y está cumpliendo cadena perpetua. Estaba en un viaje de casa de una semana en la cabaña de mi tío en las montañas de Chiapas. Mi tío era dueño de una gran extensión de tierra allí, y nuevamente me ofreció su cabaña por unos días sin cargo alguno. Siempre he tenido amor por la casa, y aprovecho casi todas las oportunidades para ir allí. Hay algo agradable en la cabaña en el bosque sin internet que he llegado a amar. Tuve la suerte de encontrar una sólida torre de casa después de caminar por el bosque durante un rato. Arguiblemente el mejor momento para cazar es muy temprano en la mañana. Encontré esta torre una hora antes del amanecer, usando un fuerte faro que compré hace unos años. Mientras estaba allí arriba, empezó a nevar. Lamenté no haber traído una chaqueta extra, pero pensé que estaría bien si mantenía mi mente ocupada hasta que saliera el sol y empezara a calentarse. Mi esposa me había comprado recientemente un visor nocturno, así que lo saqué para buscar algún juego. Sorprendentemente, justo cuando miré por el visor, escuché movimientos a lo lejos, pero no era un venado ni ningún animal que esperaba. Era una persona. Mi primera impresión fue que era otro cazador, pero no llevaba nada de color naranja, que era requerido para todos los cazadores durante la temporada de caza. Además, no tenía ningún equipo de caza. Estaba arrastrando una gran bolsa de viaje y llevaba una pala. Solo llevaba una camiseta, pero aparte de eso no podía distinguir ningún detalle. Aún era de noche afuera y el visor nocturno solo podía hacer tanto. A pesar del frío, mis manos empezaron a sudar sosteniendo el visor frente a mi ojo. Estaba aterrorizado al saber que no estaba solo allí afuera. Seguí observándolo. Agarró la pala, miró a su alrededor y empezó a cavar en la tierra. Estaba bastante seguro de que estaba presenciando a un hombre enterrando un cuerpo en la propiedad de mi tío. Debo haber estado congelado así por al menos 15 minutos mirando al tipo. No tenía forma de contactar a nadie, y si me movía para intentar bajar, seguro me oiría. El agujero que estaba cavando seguía haciéndose más grande y sabía que tenía que hacer algo. No podía soportar lo que estaba viendo, pero al mismo tiempo temía hacer el más mínimo movimiento. Sí,
Tenía un arma por si acaso, pero no iba a dispararle a una persona. Puse mi rifle a un lado para volver a ponerme la linterna y estar listo para correr. Cuando volví a mirar por el visor, el hombre había dejado la pala y empezó a desabrochar la bolsa de viaje. Entré en pánico y salté de la torre de casa cayendo al suelo debajo y corrí de regreso a la cabaña. Me encantaría decir que escuché pasos detrás de mí o que miré hacia atrás y vi que me perseguían o algo cliché, pero no. Corrí los 4 o 5 minutos de vuelta a la cabaña sin nada. Arranqué mi auto y conduje hacia el pueblo para llamar a mi tío, quien llegó conmigo más tarde esa noche de regreso a la cabaña. Cada uno tomó un rifle y volvimos hacia donde pensé que había estado. Al principio no pudimos encontrarlo, pero eventualmente encontramos un rastro de pisadas en la nieve recién caída. Siguiéndolas hacia atrás nos llevó directamente a la torre de casa en la que había estado. Cerca estaba el agujero dejado en el suelo. Lo único es que tanto la bolsa de viaje como la pala habían desaparecido. Seguimos las pisadas hacia adelante por un tiempo, hasta que se detuvieron en la línea de la propiedad de mi tío, donde nos detuvimos. Las huellas se adentraban en la vasta extensión del bosque. No puedo decir con certeza lo que presencié esa mañana, pero hay una buena probabilidad de que fuera alguien intentando enterrar un cuerpo. No puedo pensar en una razón mejor por la que estaría en medio del bosque en la oscuridad total, con una pala y una gran bolsa de viaje. No he vuelto a la cabaña de mi tío desde entonces.